Hola y bienvenidos a Flashback. Hoy hablaré de la chaqueta metálica, Full Metal Jacket, el clásico bélico o antibélico dirigido por Stanley Kubrick en 1987, con la participación de Matthew Modine, Vincent D'Onofrio y un inmenso Robert Lee Ermey en el papel del sargento de infantería Hartman. A modo de sinopsis, esta película cuenta la vida de un marín estadounidense que observa los efectos deshumanizadores que la guerra de Vietnam tiene sobre sus compañeros, desde su brutal instrucción en el campo de entrenamiento hasta los sangrientos combates callejeros en Huey. Esta película está claramente dividida en dos partes y funciona como un díptico. Primero asistimos al entrenamiento de los marines en Parris Island, que es un entrenamiento o más bien un adoctrinamiento en el que la intensidad y la exigencia y la brutalidad con que el sargento Hartman se emplea para enseñar a estos marines en un periodo corto a estar preparados y cómo enfrentarse a la guerra en el futuro en Vietnam, a la que serán enviados, termina pues con un hecho fatal y con una escena bastante impactante que todavía permanece en la retina de los espectadores. Luego, en la segunda parte de la película, ya asistimos a la guerra in situ. Ya los soldados son enviados a Vietnam y tienen que enfrentarse pues a la guerra y al combate cuerpo a cuerpo en el país asiático de Vietnam. En esta parte de la película, los soldados se dan cuenta de que no son suficientemente maduros y no están lo suficientemente preparados para enfrentarse justamente al caos y a las sorpresas de la guerra y a la tragedia también que les espera justamente en estos combates que fueron pues prácticamente unos combates muy crueles y muy sangrientos en los que se perdieron muchas vidas y en los que Estados Unidos pues finalmente terminó perdiendo este enfrentamiento bélico. Full Metal Jacket o la chaqueta metálica, esta expresión significa el tipo de bala que utilizaban por estándar los rifles M14 con los que se combatió en la guerra de Vietnam. Era un tipo de bala pues muy poderosa y muy potente que prácticamente pues aniquilaba a cualquiera que fuese su objetivo. Esta idea, esta expresión la deja muy clara el soldado patoso o Gomer Pyle, el personaje interpretado por Vincent D'Onofrio, al final de la primera parte de la película, cuando ya justamente después de un colapso nervioso y un proceso de deshumanización y de alienación muy intenso al que ha sido sometido durante su entrenamiento, decide poner fin a su vida en una escena que creo que es una de las escenas más impactantes que se han rodado en la historia del cine. Esto también demuestra un poco aquí una idea que afirmaba también Gilles Deleuze cuando analizaba un poco el cine de Kubrick, que decía que el cine de Kubrick funciona a veces, o representa a veces más bien la disfuncionalidad del cerebro o la disfuncionalidad de los sistemas, ¿no? Esto también lo traía a colación del tema del ordenador HAL en la película de 2001, Una odisea del espacio, donde justamente este ordenador tiene un fallo técnico y pues pone en peligro toda la misión espacial que sucede en esta película. Siempre hay como un elemento que chirría, un elemento que no entra en el engranaje del sistema que Kubrick plantea, y justamente este elemento en esta película de la chaqueta metálica es el soldado patoso que termina haciendo volar todo por los aires y además de quitarse la vida previamente, pues también le dispara, recordemos, al sargento Hartman. Entonces pues ahí se cierne la tragedia sobre el final del proceso de adoctrinamiento, y esto da pie a la segunda parte de la película, que es ya pues la entrada de los marines en Vietnam. La película está basada en un par de relatos, sobre todo en el primero, que se llama Short Timers, escrito por Gustav Hasford, que fue también un enviado a la guerra y tuvo experiencia de propia mano y estuvo personalmente en la guerra de Vietnam, y escribió justamente como estos pequeños relatos en los que más o menos describía varias de sus experiencias como militar y como soldado en la guerra de Vietnam. A partir de estos relatos, pues Kubrick fue seleccionando junto con Hasford, que en un inicio iba a formar parte de todo el proceso de escritura, pero que luego fue cediendo porque Kubrick no tenía una buena relación con este guionista, e incorporó a Michael Herr, que era también un ex reportero de guerra que había estado también en Vietnam y cuya figura había compartido y había colaborado con Francis Ford Coppola en la escritura de Apocalypse Now. Entonces Michael Herr se hizo cargo también y aportó muchas de sus vivencias y también algunos de sus escritos, sobre todo uno titulado Dispatches, en el que también contaba bastantes anécdotas sobre su paso por la guerra de Vietnam. La primera parte de la película tiene un ritmo vertiginoso y de verdad que no da ningún respiro. En propias palabras de Billy Wilder, si la película hubiese terminado cuando Vincent D'Onofrio o el soldado patoso se quita la vida en esta escena durante la noche, cuando él se encierra en el baño, dentro de las barracas de Parris Island, la consideraría como la película perfecta o una de las películas más perfectas que ha visto o que se han hecho.
Esto lo dice Billy Wilder y yo también creo que estoy también de acuerdo con su opinión, puesto que la primera parte de verdad que sucede de una manera tan intensa y con un ritmo y un pace ahí que de verdad te mantiene constantemente en tensión. Y por una parte también creo que esto es responsabilidad enteramente del personaje interpretado por Robert Lee Ermey, que es el sargento Hartman. Este señor también tenía experiencia en la guerra de Vietnam. Y como podéis ver, mucha de la gente que estuvo involucrada en la producción de la película, y no solamente en la parte de guión, sino también detrás de cámaras, y sobre todo Lee Ermey, que había estado también en Vietnam, pero que también tenía una formación como actor, era justamente el personaje perfecto. Yo creo que era prácticamente la persona indicada para interpretar este papel, prácticamente que había nacido para hacer este personaje del sargento Hartman, y es por lo que le recuerdan todo el mundo. Creo que es justamente el que lleva este ritmo tan intenso y justamente esa capacidad que tenía para improvisar o para inventarse diálogos e insultos y para vejar y humillar a los soldados. Justamente en esta primera parte es lo que nos llama la atención y lo que nos mantiene completamente enganchados e hipnotizados durante este proceso de, yo diría, adoctrinamiento también, porque hay una parte también como muy filosófica ahí detrás, como muy de la ideología que tienen que tener estos marines para que puedan funcionar en este mundo de la guerra. Y justamente la película comienza también con una escena muy interesante, que es cuando le rapan la cabeza a todos los marines. Esa parte de la película, que es el arranque, te pone justamente en esa idea central, que es que todos son justamente como máquinas de matar y no hay ningún tipo de individualidad. Y ya pues a partir de entrar en ese proceso de entrenamiento, son parte del cuerpo de marines, y el cuerpo de marines está como por encima de ellos, como un concepto abstracto, prácticamente por encima de Dios, y es justamente el que le traza y el que le indica a estos soldados jóvenes. No olvidemos que son gente o chicos que están entre los 18, 19, si acaso 20 años. Esta se convierte como en su ideología y como en la Biblia que tienen que seguir, y lo que le dice el sargento Hartman prácticamente va a misa. Entonces este es un proceso bastante interesante y bastante crudo también para analizar, porque justamente es un proceso sine qua non con el que estos soldados serían incapaces justamente de afrontar la crudeza y la tragedia y lo horrible de la guerra, puesto que tienen que de alguna manera deshumanizarse y desembarazarse de todo tipo de empatía, de todo tipo de emocionalidad y de todo tipo también de reflexión sobre lo que están haciendo. Justamente en ese tema es donde entra el Joker, que es justamente el único de este grupo de marines que de alguna manera también reflexiona y tiene como un punto de vista crítico sobre las cosas que están sucediendo. Es interesante también recalcar que toda la película se rodó en las afueras de Londres. En realidad no hubo ninguna escena que se rodase efectivamente en Vietnam. No es como en Apocalipsis Now, que pues sí, la producción se desplazó hasta Asia pues para darle ese realismo a la película. En este caso Kubrick aquí intentó de una manera bastante ambiciosa, pero creo que lo logra bastante bien y con pocos recursos representar pues lo que serían sobre todo la parte de Hue, que es una parte como más en la costa de Vietnam. Cómo se vería esa parte de Vietnam rodándola en las afueras de Londres. Y para esto pues obviamente en términos de producción y diseño de producción y de construcción de decorados, aquí el equipo de la película hizo un trabajo verdaderamente sobresaliente. Aparte de esto, en esta segunda parte, pues entran como otras ideas también filosóficas que creo que son interesantes. Una de ellas es la que plantea también la de Joker, que es, como decía antes, el personaje creo que más inteligente, o por lo menos el único que más o menos tiene una cierta capacidad crítica o tiene un pensamiento propio. Él va con un casco que le ha escrito la frase "nacido para matar", pero por otra parte también tiene un símbolo de la paz. Uno de los tenientes que se encuentra con Joker le pregunta que qué hace con esos dos símbolos. Eso es algo contradictorio, a lo que Joker responde que justamente eso representa la dualidad del ser humano. Justamente ahí están representadas las dos fuerzas con las que tenemos que pugnar nosotros internamente, y que han sido justamente las fuerzas que han terminado de destruir previamente al soldado patoso. Justamente ese conflicto interno, como diría Camus, que es el que nos lleva quizás a tener una visión como muy pesimista y como una visión del absurdo de la vida, y cuando no podemos superarla pues termina comiéndonos a nosotros mismos. Entonces aquí Joker está poniendo un poco ahí el tema de relieve de que el ser humano justamente es una contradicción. Tiene una parte que es una sombra, justamente es una parte oscura que está ahí, que le impele o que le impulsa a hacer el mal, pero también tiene por naturaleza pues una estructura ética, una estructura moral que también le obliga y le hace cuestionarse las acciones que realiza en su vida. En esta segunda parte de la película, el tema del periodismo, y justamente Joker va a Vietnam para un poco documentar la guerra. Él va a trabajar también en el periódico de Stars and Stripes, que es el que lleva la mayoría de las noticias de lo que está sucediendo en el frente de batalla. Y justamente aquí, también como influencia de la aportación de Michael Herr, que estuvo también involucrado en la escritura del guión, como mencionaba anteriormente,
hay un énfasis también muy importante sobre el tema del periodismo y el tema de la desinformación que hubo en esta guerra. No olvidemos que esta guerra también fue una guerra como muy mediática, que también fue muy seguida por la gente también en los Estados Unidos y que se generó como una opinión pública muy negativa justamente sobre el impacto de la guerra y el objetivo final de esta guerra, con lo cual Kubrick aquí me parece que es muy interesante porque muestra un poco ese lado que no es tan común de mostrar en las películas bélicas, aunque esta película está enmarcada justamente en lo que sería el cine antibelicista, justamente porque tiene esas reflexiones y de alguna manera también está haciendo una crítica como más profunda sobre el porqué de estos conflictos. Y justamente Joker aquí también se da cuenta de que en el tema del periodismo y cómo se conduce la información sobre la guerra por parte de sus superiores es una cosa completamente manipulada y que pretende pues generar una opinión pública diferente a la realidad, y esto pues también se muestra justamente como el arma de la comunicación o como el cuarto poder y la influencia que tiene sobre la política y sobre la opinión pública de los pueblos, y esto también aquí se manifiesta y se desarrolla de una manera muy interesante durante esta parte de la película. Y no solo eso, sino que también ya hacia el final pues se muestra como un combate muy interesante que fue durante la ofensiva de Tet, que en principio era como un armisticio que había, como un cese al fuego que había por las celebraciones de las fiestas en Vietnam, pero que al final fue toda una trampa para atacar puntos claves del ejército americano en Vietnam y para debilitarlos. Entonces ahí también Joker se enfrenta un poco a el absurdo de nuevo, y justamente creo que ese es uno de los temas centrales de la película, cómo hay una cuestión de la realización de que no hay tampoco como una estructura o una cuestión que organice lo que está sucediendo, sino que es prácticamente un sálvese quien pueda y un asesinemos a cualquiera que se nos ponga por delante, y esto pues hay que prácticamente sobrevivir y superar esta batalla de alguna manera para salvarnos primero a nosotros mismos, que es un poco lo que pasa ya al final de toda la película, cuando el Joker se encuentra con la francotiradora y se da cuenta que es una mujer la que ha estado asesinando pues a sus compañeros de batallón. Esto le genera también un desconcierto, justamente creo que ahí enfatiza sobre la idea del caos, la idea de lo desconocido, la idea de lo sorpresivo que puede llegar a ser enfrentarse a este tipo de situaciones, y para las cuales obviamente Joker no estaba preparado y termina sucumbiendo y termina siendo pues rescatado por sus compañeros de batallón, que son los que terminan ajusticiando a la mujer. Y entonces al final ya de todo, cuando marchan ahí sobre este pueblo en ruinas, este pueblo que está en llamas, él está reflexionando sobre justamente el sinsentido de la vida y el sinsentido de la guerra, y cómo pues prácticamente la idea final es mantenerse vivos, y a pesar de que vivimos en un mundo de mierda, justamente deberíamos estar felices al menos de estar vivos. Por último, me gustaría agregar que esta película se podría comparar un poco en ese tono y un poco en ese estilo también, y en esa capacidad reflexiva y crítica sobre el conflicto bélico y la guerra, con películas anteriores, sobre todo la película de Sin Novedad en el Frente de Louis Milestone, o películas como La Gran Ilusión de Jean Renoir, donde justamente hay una reflexión y hay una cuestión un poco más profunda que va apoderándose un poco de todo el ambiente y el tono de la película, por encima obviamente de las escenas de acción, que también son muy importantes y que también en esta película de Full Metal Jacket también están presentes, pero creo que es una película que también que te aporta como muchos más contenidos, que tiene como una cierta profundidad, que tiene varias capas, y que justamente a través de esa construcción de personajes y esa dualidad también de los personajes entre el soldado patoso y Joker, que es justamente como aquel que no puede sobrevivir a este absurdo, justamente termina sucumbiendo, termina cediendo ante el caos y el desorden del que se siente completamente alienado y en el que no encuentra cómo insertarse y cómo ser funcional dentro de ese sistema. Y el soldado Joker, que es uno que gracias a su inteligencia también y a su astucia es capaz de navegar ahí de alguna manera, como Heidegger diría, como el Dasein ahí, como enfrentándose a los obstáculos pero sorteándolos o navegando como puede, por una cuestión de supervivencia y por un impulso vital de la naturaleza para mantenerse con vida, a pesar de que tampoco encuentra mucho sentido a lo que están haciendo en esta guerra de Vietnam, y que ya prácticamente han perdido justamente la estructura conceptual abstracta que le habían proveído en el entrenamiento de Perry Island, y aquí están prácticamente tratando de volver a casa con vida, bajo la promesa pues de volver con sus exnovias de la adolescencia y de estar en el país donde nacieron y en su pueblo con su familia y sus amigos. Bueno, si no has visto Full Metal Jacket, por favor ve a verla inmediatamente, porque es una de las mejores películas de la historia del cine. Si te gustó este video, por favor dale a me gusta y suscríbete a mi canal para que recibas notificaciones de los próximos análisis. Muchas gracias y hasta luego.